Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. La masacre de Tlatelolco fue un evento que marcó un punto de quiebre en la historia contemporánea del país, además de que evidenció el autoritarismo del gobierno y dejó profundas heridas sociales y políticas. Pero adentrándonos más al tema, ¿qué es la masacre de Tlatelolco o qué es lo que fue? Fue un ataque llevado a cabo por el ejército, el cual dejó numerosos muertos, heridos y detenidos. Todo esto dentro de un contexto de un movimiento estudiantil creciente que criticaba la corrupción del régimen priista y en el cual se llevaron a cabo varias manifestaciones estudiantiles que exigían libertades democráticas, mayor transparencia y el cese de la represión. Este movimiento nació desde el 23 de julio y la respuesta represiva del Estado fue la intervención del ejército, ya que esta no era la imagen que quería dar el gobierno de Díaz Ordaz, y también porque el presidente creía que todos los estudiantes de las protestas estaban formando parte de una especie de conjura comunista en contra de los Juegos Olímpicos, ya que estos se acercaban. Siguiendo con la cronología de este movimiento, el 31 de julio, Javier Barros Sierra, el entonces rector de la UNAM, izó a media asta la bandera nacional en señal de luto. El 27 de agosto, el movimiento alcanzó su mayor clímax con aproximadamente 400,000 personas. Ese mismo día se exigió un diálogo directo con Gustavo Díaz Ordaz, el entonces presidente, por Suárez Campos Lemus, el representante del CNH, el Comité Nacional de Huelga. Pero en la madrugada del 28 de agosto, la plaza fue desalojada por el ejército. El 13 de septiembre se llevó a cabo la llamada a la Marcha del Silencio, siendo esta una manifestación realizada sin gritar, chiflar, burlarse o hacer consignas. El gobierno, por su parte, optó por desplegar al ejército. Llegado el 2 de octubre, el CNH invitó a celebrar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Sin embargo, alrededor de las 18 horas, se anunció desde el tercer piso del edificio de Chihuahua que se cancelaba esta manifestación. Y así, a tan solo 10 días de los Juegos Olímpicos, se cumplían más de 2 meses del inicio del movimiento estudiantil, el cual se enfrenta al ejército, quien a esas alturas había causado más de 10 muertes estudiantiles. Cansados, una vez más se reunieron cerca de 8,000 personas en protesta frente al edificio Chihuahua en la Plaza de las Tres Culturas, y sin que lo sospecharan, batallones de infantería comenzaron a rodear a los protestantes, escondiéndose entre los edificios cercanos, camuflándose entre los estudiantes y sobrevolando en helicópteros. La primera señal fue una bengala lanzada desde la ventana de uno de los edificios frente a la plaza, seguida minutos después por 2 bengalas verdes lanzadas desde un helicóptero, las cuales dieron inicio a la masacre, haciendo que los soldados abrieran fuego contra los protestantes. Oficialmente se registraron 35 muertes, pero se estima que hubo entre 300 y 400 decesos y miles de protestantes fueron encerrados y torturados. El gobierno negó cualquier responsabilidad y culpó a movimientos extremistas. No fue hasta el 2002 que el gobierno mexicano reconoció oficialmente la responsabilidad de la matanza y ordenó que se abrieran investigaciones. Aquí ya se puede hablar sobre las cuestiones morales y éticas que han sido violadas durante este suceso, como lo pueden ser los derechos humanos, siendo el derecho a la vida, derecho a la integridad personal y a no ser sometido a tortura o trato inhumano, derecho a la libertad de expresión y opinión, derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, derecho a la seguridad y libertad personal y derecho a la verdad y a la justicia, cosa que aquí fue violada rotundamente. Ocurriendo todas estas violaciones durante la prematanza, durante la matanza y después de. Hablando de la prematanza, éticamente se cuestiona la falta de disposición del Estado para respetar el derecho de manifestación de los estudiantes, siendo como respuesta el uso de la fuerza sin ningún tipo de justificación alguna, ya que los estudiantes estaban en una manifestación pacífica y sin algún tipo de armas o alboroto.
Como segundo punto, los medios controlados por el gobierno difundían discursos que criminalizaban a los estudiantes, mostrando prejuicios contra las demandas sociales que estos hacían por un bien común hacia sus comunidades o escuelas. Y éticamente, esta acción representa un abuso de poder que deshumaniza a las víctimas, o sea, a los estudiantes, al reducirlas a enemigos internos, cosa que no era cierta. Y como tercer punto, y como ya había mencionado, se violaron principios de verdad al distorsionar la narrativa y la verdad sobre las protestas que los estudiantes hacían, sembrando la desconfianza entre la población para hacerlos ver mal. Sin mencionar que el uso de la fuerza militar para controlar civiles es muy cuestionable en una democracia y en un gobierno. Luego, durante la matanza, se puede hablar sobre que el ejército y los cuerpos de seguridad abrieron fuego contra una multitud desarmada, incluyendo estudiantes, trabajadores y familias. La masacre se dio sin advertencias, lo que representa una clara violación a los derechos humanos. También existen indicios de que la masacre fue planeada para enviar un mensaje de control en vísperas de los Juegos Olímpicos de 1968. Esto refleja una falta de ética política, priorizando la imagen internacional del país hacia los otros países extranjeros sobre las vidas humanas. Y como última fase, la posmatanza, en donde el gobierno negó su responsabilidad y ocultó información durante décadas. Y esta negación de justicia es una violación a los principios éticos de responsabilidad institucional, además de que a las familias de las víctimas nunca recibieron una rendición de cuentas clara, lo que implica una falta de respeto hacia los afectados.